En marzo del año pasado comenzaron a hablar de la muerte de miles y miles de personas mayores ante los ojos atónitos e incrédulos de las personas que, sin saberlo, en su mayoría, se encontraban en estado de shock. Ese estado de inmovilismo fue provocado por múltiples factores, entre los que se encontraban el desmoronamiento de sus proyectos vitales, de sus vidas enteras, de todo por lo que habían luchado, y lo más desgarrador, la muerte en soledad de sus familiares, algo para lo que nadie está preparado. Quizá la resiliencia, esa resiliencia de la que tanto se ha estado hablando durante todo este tiempo, requiere de algo de amnesia para poder afrontar el horror cuando llama a tu puerta. La ausencia de las personas que amamos, la pérdida de todo lo que teníamos, todo ocurrido de la noche a la mañana. Una ola de terror, una buena diestra de un púgil hábil que deja noqueado a su contrincante. Aunque pasado el duelo, pasada la rabia y la incomprensión, debemos recuperar la memoria, no para estancarnos en las ausencias, en las debacles o en los fracasos, sino para que nunca vuelva a suceder algo así, siempre que pueda ser evitable. He considerado en mi vida que la muerte de las personas mayores que nos conocen tiene como consecuencia inevitable el difuminado de parte de nosotros. Como ellas nos conocían, ya no nos conocerá nadie. Su visión de nosotros no la volverá a tener nadie jamás. Y así, de esa manera, es como se produce ese difuminado de esa parte de nosotros conformada en los recuerdos de la persona ausente. De la misma manera pienso que ocurre en la sociedad. Las personas más mayores que nosotros son el testimonio vivo de su historia, de la historia de la sociedad que han vivido. La han vivido en primera persona. Son los garantes de lo ocurrido, de los hechos. Evidentemente no hay una verdad única de algo, ya que cada cual tiene la suya propia, su propia visión, pero los ojos y el corazón de las personas que aportan un testimonio no mienten. Cuando los testigos de un hecho mueren, nadie puede suplir o traspasarse esa memoria que se pierde, al menos hasta el momento en el que os estoy hablando ahora. Sí se puede recurrir, por supuesto, a herramientas como libros, grabaciones, pero no todas van a perdurar en el tiempo. La memoria es esa capacidad maravillosa de la biblioteca, que es nuestro cerebro, que en algunos programas educativos quieren eliminar al parecer, y es una de las herramientas fundamentales del desarrollo del espíritu crítico. Sin memoria no podemos analizar las fuentes, no podemos compararlas, no podemos entenderlas ni sacar conclusiones. Toda la vida está entrelazada de algún modo, y para recuperar el camino de la verdad, o de nuestra verdad al menos, necesitamos recordar de dónde venimos, como cuando estamos leyendo, al pasar la página de un libro, debemos recordar la página anterior, si no es un ejercicio inútil. Y ahí nos topamos de frente con la historia, otra de las asignaturas maltratadas, desde mi punto de vista, junto a la literatura, la lengua, la filosofía. Claro que quizá los matemáticos y los físicos o los químicos consideren que sus asignaturas también son maltratadas. Quizá estamos maltratando la educación en general. Volviendo a la historia, el aprendizaje de la historia define la sociedad de hoy, de la misma manera que la memoria de nuestros padres y abuelos nos devuelve el reflejo de quiénes somos, al menos de esa parte de nosotros que se refleja en ellos. Para hablar de memoria en Voces, hemos tenido el honor de compartir unos minutos con una de las analistas políticas más importantes de nuestro país, Victoria Prego, que nos presenta su pequeña historia de la transición de la editorial Espasa, un pequeño relato enfocado a las generaciones que no vivieron ese momento histórico, narrado por una memoria viva de la transición y ese proceso de construcción de la España que conocemos. Como bien dice Victoria, la democracia, como todos sabemos, no es una cosa que esté ahí puesta como un monumento, es una cosa muy frágil que hay que defender todos los días. Como todos sabéis, desde Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento, y ese conocimiento, cuando proviene de fuentes directas, es un tesoro. De modo que gracias, Victoria, por el tiempo compartido con nosotros, y gracias a todos vosotros, por supuesto, por escucharnos como siempre. Ya sabéis que podéis escuchar el programa en YouTube, en iVoox, en Google Podcast o directamente en bitácora.club. Ahora sí, os dejo con la entrevista, que espero que disfrutéis. Hoy damos la bienvenida a una de las figuras más significativas de nuestro periodismo, una mujer con más de 50 años dedicados al periodismo y al análisis político de nuestro país. Tenemos con nosotros en Voces a Victoria Prego. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Victoria acaba de publicar con Espasa La pequeña historia de la transición, que es un relato dirigido a las nuevas generaciones del paso del franquismo a la democracia. ¿Cómo surge la idea de este proyecto, de llevarlo a cabo y encima con la colaboración de Peridis en las ilustraciones?
Bueno, vamos a ver, esta es una idea de Ana Rosa Semprún, porque Espasa tiene una colección que se llama Pequeña Historia. Pequeña historia del arte, pequeña historia de la filosofía, pequeña historia del mundo. Y entonces me llamó y me dijo, ¿por qué no te escribes la pequeña historia de la transición? Yo dije que sí, que pues no me costaba ningún trabajo. Y me preguntaron, ¿quién quieres que ilustre? Porque todos los libros van ilustrados. Yo dije Peridis, porque Peridis es el mejor cronista de la historia política de España contemporánea y porque me parecía un honor y un privilegio. Peridis dijo que sí, con lo cual yo escribí el texto y Peridis puso las ilustraciones. Pues les ha quedado un libro maravilloso. Muchas gracias. Y que no solo va enfocado a las generaciones que no han vivido ese momento o que se alejan más de ese momento histórico de nuestro país, sino a los adultos que queremos refrescar un poco todos esos acontecimientos. Es una delicia leerlo, francamente. Muchas gracias, sí. Gracias, le agradezco mucho. ¿Qué opinan? Sí, además que está escrito como un cuento, porque usted comienza a hablarle a sus nietos. Sí. ¿Qué opinan ellos de tener una abuela que le cuenta unas historias tan interesantes, vividas de primera mano? Bueno, ellos son muy pequeños todavía, o sea, yo los he utilizado como elemento para hacer un diálogo, pero ellos tienen 7 años, el otro tiene 1 año y medio, o sea que nada. Y lo único que aprecian de su abuela es que es su abuela, nada más que les compra cromos y todas esas cosas. Y luego están muy contentos, porque eso sí saben leer ya perfectamente, naturalmente, están muy contentos de que les haya dedicado el libro y de estar presentes en el relato. Pero yo creo que no, todavía no tienen edad de leerlo. Sí, es algo que van a disfrutar dentro de unos años. Eso es. El libro pone de manifiesto algo muy importante que hemos aprendido de manera muy trágica o hemos recalcado de manera muy trágica en este último año de pandemia, que es la importancia de nuestros mayores y de la memoria, porque son los garantes de la historia viva. Pues sí, lo que pasa es que en este país eso se trabaja poco, se fomenta poco. De hecho, en los colegios, en los institutos, la historia, que es una disciplina, una asignatura naturalmente importante, nunca llega al tiempo contemporáneo, o sea, nunca llega a la transición. Entonces, las generaciones salen desconociendo completamente de dónde veníamos, lo que se hizo, el trabajo que costó, los riesgos que se corrieron y por lo tanto no obtienen elementos suficientes para valorar la situación de la que disfrutamos ahora. Y eso me parece importante porque la democracia, como todos sabemos, no es una cosa que esté ahí puesta como un monumento. Exacto. Es una cosa muy frágil que hay que defender todos los días. Y eso es lo que yo creo que las nuevas generaciones no tienen presente porque no se les ha explicado. Absolutamente. Ahora que habla de la educación, tampoco se les seduce con la historia, porque si algo hace su relato, su pequeña historia de la transición, es seducir al lector. Y usted mismo dice, ¿no? A lo largo de este libro, esto es como una historia de espías y va más allá. Si aprendiésemos a acercarnos a los más jóvenes de una manera más seductora, quizá también estarían más predispuestos a respetarlo. Seguramente sí. Además, sucede una cosa, que la historia de la transición fue tan convulsa, tan difícil, tan arriesgada, tan amenazada, que realmente contar, y bueno, afortunadamente se culminó con éxito, pero contar eso es como contar una aventura. No fue una aventura en el sentido frívolo, pero sí fue una aventura política muy arriesgada. Y tiene todos los elementos para convertirse en un relato interesante, por lo menos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y también en una historia de terror, como el pasaje del encarnizamiento médico de Franco. Leyéndolo tal y como usted lo cuenta, es terrible en realidad. Es tremendo. Tremendo, sí. Tremendo. Pero fue así. Me lo contaron sus médicos. Sí. Muchos de los cuales ya han fallecido, muchos de ellos. Pero en su momento me lo contaron ellos. Delante de una cámara, o sea, yo tengo el testimonio gráfico, o sea, el testimonio audiovisual, y lo tengo guardado, naturalmente, pero lo contaron ellos, y esto fue así, como se cuenta en este libro, que parece increíble. Éramos la 11ª potencia industrial del mundo, y el jefe del Estado lo operaban en condiciones pero peor que la Edad Media. Una cosa impresionante. La transición, todo este proceso se consolida gracias a las primeras elecciones en 40 años y a una constitución consensuada
pero también, Sí. y usted lo deja de manifiesto, al esfuerzo de personas que desean la paz antes que la muerte, el odio o la destrucción. Si no fuese por esas personas, incluido el pueblo, el mismo pueblo, esto no hubiese podido llevarse a cabo. Fue un ejercicio, es lo que dice, ¿no? Un ejercicio de un gran esfuerzo en ese sentido. Fue un ejercicio voluntario y un esfuerzo voluntario, colectivo y compartido de reconciliación, de reencuentro. Eso que dice el presidente de gobierno del reencuentro ahora, eso sí que fue un ejercicio de reencuentro entre las dos Españas y la tercera España, que siempre ha estado en el medio y que siempre ha sido partidaria de la concordia. Y yo creo que ese es el mérito extraordinario de tanto de los políticos de la época como de la población de la época. Yo creo que todos caminaban en la misma dirección. Un movimiento de madurez, quizá que hoy no está tan presente, o quizá cree usted que el panorama político actual está a la altura de ese legado de la transición y el pueblo a su vez. Pues creo que no, porque, bueno, para empezar, la tarea que tenía la generación de entonces era nada menos que la de construir una democracia, que eso es palabras mayores, sobre todo viniendo de un régimen autoritario como el de Franco, y reconstruirla en paz, no sin muertos, que las hubo, pero en paz en términos generales. Fue una transición pacífica. Y ahora la democracia ya existe, ya está. Y quienes la habitamos, quienes la habitan, consideran que esto les es dado como el aire que respiran, cosa que no es cierta. Entonces se permiten el lujo de maltratarla. Y eso tiene sus riesgos y tiene sus precios. Y espero que no se paguen los precios más altos. Esa era mi siguiente pregunta, si cree usted que existe la posibilidad de que nos introduzcamos en el camino de esas tres Españas de las que habla actualmente, dado el panorama político, o esa crispación o esa polarización. Pues no, porque estamos en Europa y eso es un marco que nos protege, aparte de que nos alienta. Por ejemplo, el programa de recuperación de Europa económico, los 140.000 millones que nos van a lanzar, la compra de deuda infinita por parte del Banco Central Europeo, que sostiene que nosotros tengamos una deuda de 120% del PIB. Es decir, Europa es nuestro refugio, nuestra garantía y nuestra estabilidad. Pero de aquí para adentro, de la frontera para adentro, yo creo que falta mucho esfuerzo de alcanzar acuerdos de Estado. Yo no digo que estemos todo el día de la manita jugando al corro de la patata, pero sí acuerdos de Estado básicos. Por ejemplo, en política exterior, porque en los países democráticos lo normal es que la política exterior sea siempre una, y nadie la cambie. En Estados Unidos, con la excepción de Trump, que era un pirao que la cambió todo, pero normalmente la política exterior es una. Y aquí la política exterior se cambia con los gobiernos, y eso es una frivolidad, y una falta de madurez democrática. Y que pagamos todos. También están implicadas las autonomías, toda la estructura autonómica de nuestro país. Quizá el no ir todos hacia el mismo objetivo nos va a hacer que lo paguemos caro con respecto a la política internacional. Vamos a ver, el Estado autonómico yo creo que es un éxito, yo creo que está muy bien pensado, o vamos, más que pensado, fue una cosa sobrevenida, pero es un éxito, salvo en que cada autonomía se ha procurado fomentar una especie de identidad propia, que es la sacralización de lo diferente. La sacralización de lo diferente. Y eso, aparte de ser una estupidez, es un error. Y entonces lo que pasa es que las autonomías en general se miran de reojo, en lugar de mirar todas en la misma dirección. Y bueno, y que tenemos el problema de Cataluña y en menor medida del País Vasco, pero que esto es un problema muy serio para el futuro de España. Absolutamente. A ver si vamos entrando, pues a través del conocimiento de la historia, gracias a los testimonios de personas que vivieron toda esa época de conflicto y que saben, como usted, lo que costó llegar a nuestra democracia, pues a ver si todos aprendemos o reaprendemos a relacionarnos. ¿Va usted a continuar con la historia de España en clave de relato de esta manera? Porque claro, ahora llegan también, después de la transición, momentos profundos de cambio. Bueno, yo ya tengo muchos años, o sea que yo ya estoy para sopitas y buen vino, pero yo hice un libro que se llamó Presidentes,
porque en la época hablé con todos los presidentes vivos entonces, que era Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González y Aznar, porque escribía en el momento en que Aznar era presidente de segunda legislatura. Quizá remate ese trabajo con los presidentes que han venido después, pero ese será, si lo hago, será mi último trabajo. Bueno, eso ya se suele decir, pero luego, yo no sé, una mujer como usted, no sé si va a poder parar en algún momento. Yo espero que sí, porque vamos, si no me voy a morir con la pluma en la mano. En Bitácora consideramos que en la libertad se halla el conocimiento, así que le agradezco de nuevo, y después de esta conversación maravillosa me quedaría escuchándola, pero yo callándome y solo escuchándola a usted, horas, días, no sé. Así que gracias Victoria, y gracias por su libro también, y esperamos su última aportación a la sabiduría, y muchísimas gracias. Gracias a usted. Adiós.